¿En qué creemos? Creemos en un solo Dios infinitamente perfecto que existe enteramente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia son las escrituras inspiradas por Dios y son una revelación completa de su voluntad para la salvación de los hombres. Constituyen la única regla divina de la fe y la práctica cristiana. La Iglesia somos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos sido redimidos por su sangre y nacidos de nuevo para la obra del Espíritu Santo. La gran comisión es el mandamiento de Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Somos la Iglesia Cristiana Evangélica Alianza Maranata en Loja. Bienvenidos. Yo te doy gracias, Señor. Porque alégrense todos los que en ti confíen, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con tu escudo lo rodearás de tu favor. Salmos 5, del 11 al 12. Mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este tiempo muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a elevar un saludo primeramente a ustedes, que este tiempo sea de bendición. Vamos a tener un bonito tiempo en el cual vamos a escuchar de su palabra, vamos a aprovecharlo exaltando el nombre del Señor. Así que vamos, y le pido a usted que cierre sus ojos ahí y oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por una nueva oportunidad, un nuevo día, Señor bendito, el cual nos has provisto. En esta oportunidad, Señor, esta mañana queremos clamarte a ti, agradecerte, Señor. Despertamos con nuestros corazones agradecidos a ti, porque tú eres el que nos brinda, Señor, esta nueva oportunidad. Te pedimos, Señor bendito, que este tiempo sea de gran, Señor bendito, gran bendición a la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras personas, Señor bendito, que estén escuchando este mensaje, estén viendo, Señor bendito. Te agradecemos por todo eso y tú dirige de principio a fin este tiempo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Es precioso cantar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que lo haremos porque Él es bueno, Él es grande, es nuestro bendito, nuestro Señor Jesucristo. Si le cantamos a nuestro Señor, nuestro Dios glorioso y salvador. Y vuelves a alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabar, Jesús, y gozar de tu poder. Y vuelves a alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabar, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vuelves a alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Y vuelves a alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vuelves a alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor,
ofrendamos al Señor y en sus casas también baten esas palmas para adorar el nombre de nuestro Señor. No nos quedemos sentados, sino que alabémosle al Señor con todo el corazón. Digámosle que eres grande. Grande eres tú, todos juntos. Grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Alabarte, Señor. Precioso es cantar al nombre del Señor. Nuestra meta es llegar a la imagen de Cristo Jesús. Día a día es nuestro anhelo y en Cristo, solamente en Él lo podemos lograr. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Cante al Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Con el corazón así digamos. De gloria en gloria te veo, sí Señor. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, porque queremos ser como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
Versos que nacen del corazón son los que hemos entonado al Señor y los seguiremos haciendo. En este momento le damos paso a nuestro hermano pastor César Parrales. Hermano, Dios lo bendiga. Saludos, muy buenos días una vez más, mis queridos amigos y hermanos que de una u otra manera estamos conectados por medio de esta plataforma. Y quiero agradecerle al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, ha sido tan misericordioso. Y quiero invitarles a que abran la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, del versículo 12 al 15, donde hablaremos la consagración del creyente. Si ya lo tiene, vamos a leer en Hebreos capítulo 12, del verso 12 hasta el 15. La palabra del Señor dice lo siguiente: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Todopoderoso, tú que gobiernas, tú que tienes el control de todas las cosas, en esta mañana queremos pedirte que sea tu gracia ayudándonos, que sea tu misericordia guardando nuestro país. Vemos tantas cosas, Señor, que desagradan y queremos pedirte una vez más que tomes el control como siempre de este país. Señor, guarda nuestra ciudad, guarda a nuestros familiares, y te honro en este tiempo porque tú has sido fiel con nuestra provisión alimentaria, con nuestra provisión en cuanto a la salud. Ruego, Señor, si hay alguien que está pasando problemas en su salud, que tú lo levantes en tu nombre, Señor, y que en este tiempo tú nos des sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y comprender tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Como les dije hace unos minutos atrás, hoy hablaremos del tema la consagración del creyente. Y quiero invitarles a que usted recuerde allá en Éxodo capítulo 32, si es posible busque Éxodo capítulo 32, donde está el relato del becerro de oro, cuando lo construyó Aarón, cuando Moisés estuvo en la montaña hablando con Dios, y ahí Moisés se demoraba. Y dice la palabra del Señor en el versículo 25 de Éxodo 32, dice lo siguiente: viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. En este contexto, en este libro, hay un mensaje específico para que cada persona se consagre al único Dios sobrenatural, a Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel había visto grandes maravillas de parte de Dios, los había sacado de la esclavitud de Egipto con milagros sobrenaturales, había demostrado su poder allá en Egipto donde gobernaba Faraón. Mientras Moisés hablaba con Dios en el monte de Sinaí, el pueblo con ayuda de Aarón hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Cosa abominable para nuestro Padre Celestial, una cosa tremenda para Jehová de los ejércitos, cosa abominable, como le dije, ante la presencia de nuestro Dios. Cuando Moisés bajó del monte después de hablar con Dios, ya le leí el versículo 25 que dice que vio al pueblo desenfrenado adorando un becerro de oro. Es decir, un pueblo que estaba tras los pasos de una imagen,
tras los pasos de algo, y a pesar de que el Dios soberano había demostrado su poder sobrenatural. Dice la palabra que se puso Moisés a la puerta en el verso 26 del campamento y dijo algo que tiene que llamarnos la atención. Le dijo: ¿quién está por Jehová? En la puerta de la ciudad se puso y dice: ¿quién está por Jehová? Y le dijo: júntese conmigo. Es decir, dice un llamado. Dice: el que está por Jehová, júntese conmigo. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo 26. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví se juntan con Moisés. Y Moisés les da una orden en el versículo 27 que dice: y él les dijo: así ha dicho Jehová. Dios le da una orden por medio de Moisés a los levitas y le dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano. Es decir, cuando Moisés hace la invitación que dice: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Dios le da una orden, es decir, mate a todos aquellos que estuvieron en esa fiesta pagana, a todos aquellos que proclamaron al becerro de oro. Y dice la palabra en el verso 27 que usted lo leyó, dice: y él le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre sus muslos, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, y a su amigo y a su pariente. Y dice el verso 28: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Es decir, la cantidad de los que se pusieron a adorar al Rey de Reyes aquellos que se pusieron a adorar al becerro de oro y no al Rey de Reyes. Los hijos de Leví hicieron conforme al pedido de Dios por medio de Moisés de matar a aquellos que habían ido tras esa imagen. Y el verso 29 dice: entonces Moisés le dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que de él dé bendición hoy sobre vosotros. Es decir, que esa acción que hicieron los levitas es una parte fundamental para que después ellos sean consagrados. Y dice la palabra en el versículo 29: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado. Y de esto sale una pregunta para nuestras vidas. De esto sale una reflexión muy grande para nosotros. De esto sale algo que tiene que llamarnos la atención. ¿Estamos consagrados para Dios o no? ¿Estamos dispuestos a adorar el nombre, el único nombre de Jehová de los ejércitos? Entonces escuchemos lo que la palabra de Dios dice en esta mañana para nuestras vidas. Y quiero que vaya a Hebreos capítulo 12, donde hablaremos allí la consagración del creyente. Si usted nota lo que dice el verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La pregunta sería: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová en este tiempo? Sí, allí donde usted está congregado con su familia, querido amigo, o los que están visitándonos por medio de esta red social o esta plataforma, le hago una pregunta: ¿quién está por Jehová? Y creo que a veces se pone un silencio sepulcral ahí, pero tenemos que tener claro quién está por Jehová. Y la palabra del Señor dice: si estamos por Jehová, entonces dice el verso 14: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso significa que nuestras vidas tienen que consagrarse para nuestro Dios Todopoderoso. La palabra santidad, si usted la busca en un diccionario teológico o un diccionario cualquiera, significa consagración, dedicación, apartado para honrar a Dios. Cuando estudiamos la palabra santidad en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que es una necesidad para nosotros los creyentes en Jesús.
Es una necesidad para cada uno de los que seguimos su nombre de vivir de una manera totalmente diferente. La santidad significa consagración, dedicación, apartado para, en este caso, para nuestro Dios. Tal como lo dice el texto, y es una necesidad para nosotros, pero esto debe verse en el desenvolvimiento diario, tal como lo dice la palabra del Señor: seguid la paz y la santidad. Lo que nos debería llamar la atención es que la palabra del Señor dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor Jesús. En otras palabras, sin santidad ninguna persona puede tener la vida eterna. Por esto no se debe andar con un pie en la mundanalidad y con el otro pie en las cosas sagradas y pretender decir que estamos agradando a Dios. Nosotros los creyentes no podemos andar titubeando. No podemos decir hoy día soy, hoy día no soy. No podemos andar con un pie vacilando las cosas del mundo y con el otro pie adorando las cosas del Señor. Y tenemos que ser claros, como dice la palabra del Señor. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11, usted va a notar algo allí que llama la atención. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11, si lo encuentra, sería estupendo que nosotros lo podamos leer, mis queridos hermanos. Dice la palabra del Señor en el verso 11. Si usted lo encontró, dice la palabra del Señor. Si leo desde el 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y el verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de dedicados, de consagrados a nuestro Dios Todopoderoso. Recuerda lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel: quien está por Jehová, júntese conmigo. Y dice que el pueblo de los levitas, en la tribu de Leví, o los hijos de Leví, se juntaron con Moisés. Y dice la palabra del Señor que de ese entonces se consagraron a Dios. Y usted conoce todas las bendiciones que tuvieron los levitas. Y una vida santa la lleva aquella persona que se aparta de toda práctica de pecado y consagra sus esfuerzos al servicio de Dios y a su prójimo. Recuerde lo que dice la palabra del Señor. Dice que una vida santa la lleva aquella persona que se aparta de toda práctica de pecado. En estos días hemos visto por los noticieros cómo la gente va tras el pecado, cómo la gente va tras la corrupción, cómo la gente va tras sus propios intereses. Y el Señor en este tiempo nos está hablando de una manera diferente y nos dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es un desafío para nosotros los creyentes, porque usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Usted y yo tenemos que ser consagrados para el Rey, para nuestro Dios Todopoderoso. Y es la oportunidad que el Señor nos está brindando por medio de su palabra. Una vida santa la lleva aquella persona que de una u otra manera se ha consagrado para adorar al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Consagra sus esfuerzos, lo consagra todo. Se abstiene de todo aquello que sabemos que es desagradable para la honra del Señor. Ustedes lo saben. Y vaya conmigo a los Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. Y el capítulo 4 tiene un subtítulo allí que dice: la vida que agrada a Dios. Pero quiero leer en primera los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 3 al 8, y va a notar lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Leamos entonces. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra del Rey de Reyes. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y no se está hablando solamente del pecado de la fornicación. Cuando se refiere aquí a la fornicación, se está refiriendo a todo tipo de pecado, de cosas que desagrada el nombre de Dios. En otras palabras, podríamos decir, cuando dice que os apartéis de fornicación, es decir, apartarnos de todo lo que no es consagrado para nuestro Dios Todopoderoso. Sabemos que todas estas cosas, hablando del pecado, es desagradable para nuestro Dios. Y dice que cada uno sepa tener su propia esposa. Escuche, que cada uno de nosotros podamos tener a nuestra propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, como esas telenovelas, como esas series, como esas triple X, que lo único que hace es montar algo que es engañoso. Pero el matrimonio tiene que ser en santidad, y nos está dando una recomendación. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Cuánta gente ha engañado a nuestro país? Y no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas veces entre mismos hermanos nos hemos engañado? Y el Señor dice, no se agravien, no se engañen, porque ustedes fueron consagrados, porque ustedes fueron llamados a santificación. Y dice la palabra del Señor en el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Y no vamos a hablar del castigo de Dios para aquellas personas en este tiempo, pero sí vamos a hablar de que tenemos que consagrarnos. Y dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Yo no sé si no se le mueve nada a usted, amigo, mi hermano, cuando la Biblia nos dice, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Es decir, nos ha llamado a consagrarnos cada día bajo su gloria. La consagración, quiero que usted también lo tenga claro, la consagración es una decisión personal de agradar al Señor Jesús en todo nuestro existir. Si el creyente toma la decisión de consagrarse, Dios mismo se encargará de ayudarlo, más allá de lo que nosotros nos imaginamos o mucho más allá de la muerte. Recuerda que Moisés no le puso un puñal a los levitas, sino que le dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo. Y dice que los levitas, los hijos de Leví, se juntaron y fueron bendecidos sus hijos, su familia, porque se consagraron delante de la presencia de Dios. La santidad no es una santificación posicional, es decir, instantánea, sino una santificación experimental o progresiva. Es decir, cada día. El Evangelio presenta la salvación y la vida cristiana como lo estamos explicando. Porque la santificación no es que yo acepto a Jesús y todo cambió. No, en unos podría ser, en otros va progresivamente hasta llegar a la meta, como decía el apóstol Pablo. Cada día muero, cada día, dice, mengo para que el Señor Jesús crezca, decía Juan el Bautista. Y nosotros tenemos que ir en busca de esa consagración diaria. Ya hemos sido santificados por el poder de Dios, pero nuestra relación cada día tiene que ser mejor que ayer. Si Dios nos permite vivir mañana, tendría que ser mejor que hoy día, por la gracia del Señor. Y la santificación se obtiene a través de creer en Jesucristo y no por medio de hacer nuestras obras.
En este sentido, la santidad es un estado otorgado únicamente por Dios a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y por tal motivo vemos cómo el apóstol Pablo escribía en sus cartas. El apóstol Pablo escribió en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2, si usted lo busca. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y qué tremendo aquí es: llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bendito el nombre del Señor, porque la palabra del Señor nos habla por medio del apóstol Pablo aquí, hablando a la iglesia en Corinto, que dice llamados, escuche, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de seguro aquí estamos de diferentes lugares, hasta fuera del país, y no importa el lugar, no importa donde nos encontremos, el Señor nos está diciendo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, que nuestra consagración tiene que ser en todos lados, con mi esposa, con mis hijos, con los familiares, con mis amigos de trabajo, con mis amigos de universidad, cuando voy a hacer o cuando los muchachos van a hacer la tesis, cuando la van a presentar, cuando salen, en todos lados, en cualquier lugar, el creyente debe de vivir consagrado a nuestro Dios. Yo no le estoy hablando de una vida de santurrón, no, yo estoy hablando de una vida que honra el nombre de Dios, porque usted y yo somos personas pecadoras, pero que necesitamos cada día de la búsqueda del Señor para que nuestras acciones sean diferentes. Pero ¿qué nos dice más el Señor si volvemos a Hebreos capítulo 12? ¿Qué nos dice el Señor? Porque ya nos había hecho una pregunta hace un rato, nos había dicho, ¿quién está por Jehová? A ver, ¿quién está por Jehová? Si estamos por Jehová, aceptemos las recomendaciones de nuestro Dios. Y aquí va una recomendación que va a llamarnos la atención. En Hebreos capítulo 12, verso 15, dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La palabra del Señor nos dice que miremos bien, no es porque estemos ciegos, sino que nos está diciendo, miren, espiritualmente, fíjense en las cosas que estamos realizando. Este texto se refiere a las consecuencias de tener un corazón con raíz de amargura. La amargura nos podría contaminar. ¿Y esto qué significa? Que no va a haber una buena relación. Esto significa que nos hará impuro en el interior. Y la Biblia es muy clara que la amargura es algo que debe ser evitado a toda costa, porque destruirá totalmente la relación con nuestra familia, con nuestros amigos y especialmente con nuestro Dios. Y aquí hay una recomendación que nos dice, a ver, mirad bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos en la búsqueda de una consagración o estamos mirando por otro lado? ¿O estamos haciéndonos los desentendidos? Y es importante tomar en cuenta que lo mejor que podemos hacer cuando llega una ofensa a nuestra vida, lo mejor que podemos hacer cuando llega una ofensa a nuestra vida es perdonar. El mundo nos dice, y un dicho que dice la palabra del Señor es, ojo por ojo, diente por diente. Porque por lo general nuestra naturaleza nos indica que si nos hacen daño, nosotros tendríamos que hacerle el doble de daño para sentirnos bien. Y el Señor nos dice, hey, mirad bien, miren lo que están haciendo.
En Proverbios 22, busque Proverbios 22, que llama la atención este texto, en Proverbios 22, del verso 24 al 25, y va a darse cuenta de algo que dice la palabra del Señor. No te entremetas con el iracundo, con esos que andan solo enojados, dice. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Por eso es que siempre nos recomendaron nuestros padres, nos dijeron, hey, mira bien con quién andas. Y por ahí hay un dicho, creo que, dime con quién andas y te diré quién eres, si no estoy equivocado, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice, no te entremetas con el iracundo. En otras palabras, no te entremetas con el fornicario, no te metas con esa gente que anda viciada en los deseos mundanos. No te metas con ellos. Dice, hey, mira bien. ¿Por qué mejor nos sacamos una libreta y vemos las amistades que tenemos y decir, esta sí y esta no? Miremos bien. Miremos bien si nuestras conversaciones están llenas de rencor, si nuestras conversaciones están llenas de amargura. Miremos bien. La palabra del Señor es clara, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tome lazo para tu alma. No es la persona, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. No es si la persona anda en ese mal camino, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de mirar bien y saber que esa senda no es derecha, saber que eso que está haciendo esa persona no consagra a Dios. Miremos bien, miren lo que hicieron los levitas. Miremos bien en el nombre del Señor. Las heridas tienen que ser sanadas lo más rápido posible. Porque la ofensa se puede, escuche esto, porque la ofensa se puede convertir en falta de perdón. La ofensa se puede convertir en una falta de perdón. Y la falta de perdón nos lleva a una persona al resentimiento. Y el resentimiento produce raíz de amargura. Y cuando está esa raíz de amargura, produce el odio. Y cuando el odio toma la acción, produce que una conciencia se cauterice. Por esto el Señor nos dice que miremos bien. Por eso el Señor nos dice, miren bien. Porque la ofensa se convierte en falta de perdón, la falta de perdón en resentimiento, el resentimiento produce raíz de amargura y la amargura produce el odio y el odio produce que una conciencia se cauterice, es decir, una conciencia no tenga nada más. Y es por eso que Hechos capítulo 8, verso 23, dice la palabra del Señor en Hechos 8, 23. Mire lo que dice la palabra del Señor, si usted la lee. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Dice la palabra, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Como buenos creyentes, ¿qué debemos hacer? Como buenos hijos de Dios, que vamos en busca de una consagración, que vamos en busca de lo que el Señor dice en su palabra, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es la recomendación que el Señor nos dice? Dejar todo tipo de amarguras. Y una de las razones que la amargura es extremadamente peligrosa porque empieza a echar raíces y comienza a crecer y propagarse espiritualmente, contamina y corrompe el corazón y la mente de una persona. Cuando hay una raíz de amargura, cuando vemos que la persona se enoja por todo, porque hay amargura contra Dios, porque hay amargura por el tiempo que nos ha tocado vivir. Porque hay mucha gente que se levanta profirando o diciendo palabras obscenas. Hay gente que se levanta insultando. Hay gente que llama a sus familiares con una amargura tremenda. Yo no sé si le ha tocado cuando
recibe una llamada por teléfono y dice, ¿qué fue? Hay mucha amargura. Hay mucha gente que tiene amargura y ni siquiera puede leer la palabra de Dios. Y el Señor nos está diciendo algo aquí, y quiero que lea en Levítico capítulo 20, el verso 23. Levítico 20, 23. Por favor, busque allí Levítico 20, 23. Y va a notar lo que dice la palabra del Señor. Dice lo siguiente, la palabra del Señor. Y no andéis, tremendo, dice, y no andéis en las prácticas de las naciones. Otra vez. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. El Señor nos está recomendando algo muy lindo en este tiempo. Dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve en abominación. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Es que no nos unamos a lo que está pasando con el mundo. Dice la palabra del Señor que no andemos en las prácticas de las naciones. La práctica del mundo es andar siempre en raíz de amargura. La práctica de las naciones es desquitarse. La práctica de las naciones es andar siempre en pleitos. Dice la palabra del Señor, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen? Y vienen de esto, de la raíz de amargura. Y el Señor nos dice en su palabra, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amarguras os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Una de las cosas que estorban para la consagración es la raíz de amargura. Es esa raíz, y por eso es que el Señor nos dice que no andemos en las prácticas de las naciones. No andemos en las prácticas que el mundo nos ofrece hoy. Andemos en lo que dice la palabra, seguir la paz y la santidad. La naturaleza humana, nuestra naturaleza, hace que sea muy fácil para nosotros racionalizar y justificarnos a nosotros mismos. Decir, no, es que yo me enojé porque mira cómo Él me trató. No, aquí la Biblia dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces nosotros mismos tenemos sentimientos de dolor o un resentimiento con otros y pensamos que la raíz de amargura es una solución. No. Dice la palabra del Señor. Cuando Moisés le preguntó al pueblo de Israel, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Y quién se juntó? Los levitas. Y ese día se consagraron. Nunca había visto esta parte de esa manera cuando dice que los levitas se consagraron desde allí. Y Dios le dio la bendición. Usted conoce de ahí en adelante los únicos encargados de servir en el templo, de servir en las tiendas, en ese entonces eran exclusivamente los levitas. Hebreos capítulo 4, verso 11, ya en nuestra parte final, dice la palabra del Señor, y quiero que la lea conmigo. Hebreos 4, 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el Señor nos insta a que cada uno de nosotros podamos dejar toda raíz de amargura y procuremos entrar en ese reposo. Como dice la palabra, seguir la paz y la santidad. Por la gracia de Dios hemos hablado en este tiempo de que el creyente debe de buscar la consagración. Vimos cómo el Señor Dios Todopoderoso nos enseña por medio del pueblo de Israel. Cuando en el monte Sinaí estaba hablando Moisés con Dios, cuando él bajó del monte dice que el pueblo estaba desenfrenado. Creo que en este tiempo pasa lo mismo. Hay mucha gente que está desenfrenada. Y espiritualmente podría ser que a nosotros nos pase algo. O podríamos estar en la misma condición. Y el Señor nos dice, a ver, quien está por Jehová, júntese conmigo. ¿Y cuál es la recomendación para nosotros en este tiempo? Es seguir la paz y la santidad
sin la cual nadie verá al Señor. Y dice la palabra del Señor en el verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esta es la recomendación que el Señor nos da en estos tiempos. En términos prácticos, ser santo es ser más como el Señor Jesús. En mis pensamientos, en nuestros pensamientos, en nuestras actividades en la calle, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, en la relación con los hijos, en las relaciones con los demás, cuando nadie nos está observando, que es un desafío grande. La consagración se la mide también cuando nadie nos está observando. En 1 de Pedro 1:15, quiero que lo busquen, dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:15. Por favor, 1 de Pedro 1:15 dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mis hermanos, ¿estamos consagrados para nuestro Dios? Quien está por Jehová, júntese y siga la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y para seguir eso, ningún brote de raíz de amargura tiene que haber en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Padre, muchas gracias en este tiempo y esta mañana, porque podemos honrar tu nombre, Señor. Gracias por enseñarnos por medio de tu palabra que en nuestras vidas, mi vida, los que nos escuchan, la iglesia, debemos de vivir consagrados a ti. Ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas puedan estar juntas a ti. Que podamos decir, yo no soy o no somos para estar en las prácticas de las naciones. Nuestras vidas están para honrar tu nombre, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por mis hermanos, por los amigos que nos escuchan, Señor. Por eso honramos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, después de haber compartido la palabra del Señor, quiero invitarle a la iglesia que nos unamos a la plataforma de Zoom, donde ya le hemos pasado en live, ahí por medio de las redes sociales, y en unos minutos ahí por medio de Zoom, estar un poco más en familia. Quiero pedirles que nos unamos donde llevaremos la Santa Cena del Señor. Así que mi hermano tiene unos minutos para prepararse y juntos honrar al Señor por medio de la Santa Cena. Así que les esperamos en unos minutos conectados por medio de la plataforma en Zoom. Bendiciones. Más dulce que la miel a nuestro paladar son las palabras del Señor Jesús que nos ha dado en este día. Es precioso saber que nosotros como cristianos tenemos que seguir la paz y la santidad. Juntos nos animamos y le animo a usted para que en oración le pida al Señor la fuerza para poner en práctica lo que Él ha dado en nuestras vidas. Para terminar este tiempo, le invito a que nos siga en nuestro canal de YouTube y en nuestra página en Facebook. Terminando ahora, te animo a cerrar sus ojos y oremos al Señor. Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, clamamos a tu santo nombre. Te clamamos y te agradecemos, Señor bendito, por tu palabra. Tú nos has enseñado grandes cosas, Señor bendito, y ahora te clamamos para que nos ayudes a ponerlas en práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas, Señor, que han visto tu mensaje. Y nunca nos abandones. Tú eres fiel con nosotros. Te agradecemos por todo esto y por todo lo que harás. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.